Pablo tenía un conocimiento extraordinario acerca de lo que eran las costumbres judías, la ley, la Torá, el manejo de todo lo que tiene que ver con los ritos, las ceremonias. Y bendito sea el Señor, porque el apóstol Pablo fue un hombre justamente extraído y sacado de ese contexto. Y mire usted cómo es Dios, mire usted cómo es el Señor, que utiliza a un hombre como Pablo para que fuera el apóstol de los gentiles. Imagínense Pablo, con toda la cultura que traía encima, con todo el acervo cultural, con toda la forma religiosa que él aprendió, cómo tuvo que ser destituido, cómo tuvo que ser arrancado, cómo tuvo que ser él sacado y trasladado desde lo antiguo hacia lo nuevo. Qué bueno que contáramos nosotros con un apóstol como Pablo, que el Señor comisionara a Pablo para que nosotros los gentiles, los que no teníamos ascendencia, los que no teníamos ni arte ni parte en las cosas de Dios, para que nosotros pudiéramos acercarnos al pueblo, acercarnos al pueblo de Dios, acercarnos a las promesas, acercarnos a todo lo que Dios ha entregado y ha regalado a través del Evangelio. Y ahí está Pablo en Romanos. Romanos es un libro, ya lo hemos dicho tantas veces, escrito para judíos y escrito para gentiles que vivían en Roma. Y aquí está Pablo, hermanos santos, haciendo en este capítulo 3, bueno, realmente hablamos de capítulo 3, porque cuando hablamos de capítulo 3 no es que Pablo escribió o esta era la tercera hoja que Pablo escribía, no. Esta forma de mostrar la Biblia como la tenemos hoy es una forma que la creó el hombre, porque las cartas no eran así, las cartas eran unas cartas corridas, ¿no? Sino que también el Señor permitió que unos hermanos pudieran en el tiempo, para poder memorizar y uno poder encontrar fácilmente la escritura como algo mnemotécnico, vamos a decirlo así, colocarle a la Biblia. Primero aparecieron los capítulos, un hermano, ahora no recuerdo el nombre de ese hermano, colocó capítulos y después vinieron los versículos. Entonces, hermanos, nosotros hemos estado viendo y la semana pasada estuvimos estudiando desde el capítulo 3, desde el versículo 23 y llegamos hasta el 26. Y es que es muy interesante que este capítulo 3, del versículo 23 al 26, aparezcan palabritas que para nosotros de pronto, como no tenemos una comprensión tan profunda de esas palabras, porque no estamos en el contexto griego, entonces esas palabras no las entendemos muy fácilmente, pero por la aventura y la gracia del Señor hoy las podemos entender y porque las hemos estado estudiando. Yo les decía a los hermanos, como yo le comentaba a un hermano hace 8 días, sí, es difícil a veces entender todas las cosas que estamos tratando, porque pues cuando nosotros no hemos tenido tanto acercamiento a estas palabras y no sabemos o no tenemos una cosmovisión general de lo que es el pueblo de Dios y la cultura, entonces nos queda difícil entender esas palabras, pero las hemos tratado de estar estudiando. Ahí es que ahora que hacía la hermana Luz el resumen, pues hablaba acerca de la propiciación. Y si usted no sabe qué es eso, mi hermano, pues usted le queda difícil saber, bueno, ¿y por qué Pablo utiliza allí diciendo que siendo, a ver, si usted dice en el versículo 25, está diciendo que Dios puso a Cristo, cuando está hablando de Cristo, está hablando de su Hijo amado, el ungido, el Mesías, que puso como propiciación. Y nosotros teníamos que, para entender esta palabra propiciación, pues ver esa figura del antiguo pacto, y eso era lo que hablaba la hermana en el resumen, porque ella estaba diciendo que Pablo utiliza estas palabras porque él está hablando a un público que cuando lo escuchaba sabía de qué él estaba hablando. ¿Acaso los judíos no sabían qué era el propiciatorio? Claro que los judíos sabían qué era el propiciatorio, porque durante cuánto tiempo ellos estuvieron entendiendo
que la sangre, el sumo sacerdote cada año, el gran día de la expiación, el gran día de la expiación que todavía los judíos lo llevan y lo celebran, durante la fiesta de lo que es la fiesta de los tabernáculos, ese gran día el sumo sacerdote entraba no sin sangre a ese lugar donde estaba el arca, que era el lugar santísimo, y ahí en el arca era una caja cúbica, era un cubo, un cajón, un cofre, que tenía una tapa, y a esa tapa se le llamaba el propiciatorio, propiciatorio. Y ahí Dios utilizó esa figura que nos quedó a nosotros y ha quedado para que nosotros como iglesia hoy entendamos, porque dice que Jesucristo fue puesto como propiciación. Jesucristo era el sacrificio propicio que podía satisfacer las demandas de Dios, de un Dios que estaba enemistado con el hombre. Y tal cual el cordero o los animalitos que eran llevados por el sumo sacerdote en el antiguo pacto, y esos animalitos eran llevados allá, la sangre de esos animales, la sangre eran llevados y eran vertidas y rociadas encima de ese propiciatorio. Y en ese propiciatorio es que Dios encontraba un lugar, porque sin sangre Dios no podía acercarse, hermano. La sangre era el motivo por el cual Dios podía, en ese lugar donde estaba la presencia de él, que era el lugar santísimo, desde ese lugar Dios podía hablar otra vez con el hombre. O sea que la sangre que era vertida era la que permitía que Dios y el hombre se encontraran en ese lugar, porque el sumo sacerdote traía la sangre y la vertía sobre el propiciatorio, que era la demanda que Dios tenía para aquel que se acercaba a él pudiera acercarse, y se rociaba con sangre para el perdón. Y ya decíamos que en el antiguo pacto no había como tal, el perdón estaba muy relacionado en pasar por alto el pecado, porque el propiciatorio ahí se expiaba o se cubría con sangre, y ahí estaban en el propiciatorio. Dios mandó a que en la tapa del propiciatorio se colocaran dos querubines de oro, dos figuras de dos querubines de oro, y esos querubines que estaban en la tapa del propiciatorio estaban colocados uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esos querubines que estaban allí son los que estaban encargados de cuidar la gloria de Dios. Recuerde usted, hermano, que cuando Moisés hablaba con Dios y entraba a este lugar, dice que Dios le hablaba entre medio de los querubines. O sea, ¿entre medio de quién? Allí encima de la tapa del propiciatorio se establecía la comunión, y podía establecerse esa comunión entre Dios y el hombre allí encima, porque allí encima es donde era el hombre justificado para poder acercarse a Dios. Entonces nosotros hemos tenido que ver estas palabras como propiciación, justificación, redención, porque si usted es un hijo de Dios y usted lee la escritura y sobre todo va a leer las cartas del apóstol Pablo, usted se va a encontrar con esas palabras que si usted no las entiende, pues usted no va a quedar como con ese peso de lo que Dios está queriendo que nosotros entendamos. Claro que hoy en día hay estudios de teología y no necesitamos tampoco tener unos estudios profundos teológicos, pero sí como la noción básica por la cual nosotros podemos estar entendiendo que nuestra fe tiene suficientes fundamentos que Dios colocó para que entendiéramos los procesos de Dios. Dios es un Dios de procesos. ¿Sabía usted eso? Se lo voy a repetir. Dios es un Dios de procesos. Y dentro de los procesos de Dios está la revelación del mismo. O sea que el proceso de la revelación de Dios está mostrado a través de figuras, de esquemas, de sombras, de cosas que estaban en el antiguo pacto y que se han ido revelando y mostrando, y que ahora nosotros, por el Espíritu Santo, podemos entenderla más claramente. O sea que, hermanos, nuestra fe, la fe que usted tiene, la fe que usted profesa,
No es una fe que sale como de una lámpara mágica. No es una fe que sale de yo creo porque sí, porque necesito creer. No, es posible que cuando nosotros llegamos a la vida del Señor, a la vida cristiana, nosotros no entendamos muchas cosas y creemos por fe, claro está, pero no quiere decir que usted se va a quedar con una fe simple, sino que su fe tiene los suficientes argumentos y razones que Dios le da al hombre, que Dios le da a todas las criaturas, para que las criaturas le conozcan y le entiendan, le conozcan y le entiendan. Entonces vemos que Dios tiene procesos y en esos procesos de conocimiento y entendimiento está esto que estamos viendo aquí en la carta de los Romanos, que Pablo nos las coloca a nosotros para que nosotros las podamos entender. Entonces, bendito sea el Señor por nuestro hermano Pablo. Y yo les decía a ustedes hace 8 días que el mismo apóstol Pedro, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y Pedro, por ejemplo, en cuanto a su currículum, en cuanto a su conocimiento? Pues a quién usted podía ponerle más cuidado en cuanto al conocimiento que al apóstol Pablo. No estoy diciendo que Pedro sea menos, sino que Pedro fue llevado a otro ministerio. Pero el mismo Pedro tenía que reconocer y tuvo que reconocer y decir que Pablo decía cosas que eran difíciles de entender y que porque eran difíciles de entender, muchos las torcían y hasta el día de hoy muchos las siguen torciendo. Entonces, por la gracia de Dios, hoy esperamos nosotros no torcernos, sino que ir a las cosas como son reveladas en la palabra para que podamos ir recto, podemos ir directo al corazón de lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Estamos bien, hermanos, hasta allí? Amén, hermano Carlos. Bueno, hermano Wilson. Entonces, estamos nosotros entendiendo que voy a arrancar desde el versículo 25 porque hoy vamos a comenzar desde el versículo 27, pero necesitamos retomar desde el versículo 25. Dice así, Romanos 3:25, cojas la escritura y dice así, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tenemos que tener fe en la sangre de Cristo. ¿Y por qué tenemos que tener fe en la sangre de Cristo? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios durante muchos años mostró por figuras, más de 1500 años, habiendo sacrificios allá en ese lugar, en ese tabernáculo, en ese templo. Dios mostró por más de 1500 años que se necesitaba derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ya Pablo nos había dicho ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y está hablando no solamente de los judíos, porque el Señor juzgó fue al hombre, no juzgó a Adán. No podemos decir que Adán era judío ni Eva era judía. Estaba juzgando Dios al hombre. Y Dios juzgando al hombre, pues tuvo que mostrar, desde el principio él mostró que la sangre era el elemento que a él le satisfacía. Y yo les he dicho que algunos dicen, pero qué Dios tan sanguinario. Pero es que la gente que es indocta y que no entiende dice semejantes bestialidades. Pero nosotros, ¿qué entendemos cuando Dios nos habla de sangre? Cuando Dios nos habla de sangre, lo que Él está queriendo decir es que en la sangre, como dice el libro de Levíticos, en la sangre está la vida. Cuando se habla de derramamiento de sangre, lo que está diciendo el Señor es que alguien tiene que pagar con su vida por el pecado. Vuelvo y te lo repito, alguien tiene que pagar con su vida por el pecado. Y allá en el antiguo pacto, Dios requirió de animalitos, porque si no hubiera acabado con todos, y requirió de animalitos para decirnos que alguien tenía que pagar por el pecado. Y en el caso del antiguo pacto, pues los que pagaron fueron los animales que eran sacrificados.
Y eso no era sanguinario, sino que era una figura que Dios necesitaba colocar en la conciencia de su pueblo para que el pueblo de Dios entienda que se necesita que alguien justo muera. ¿Y quién es alguien justo? Pues alguien justo, o más bien para satisfacer la justicia de Dios, se necesitaba que alguien pagara con sangre, y ese que pagaba con sangre era el que podía llevar a tener relación y comunión de un Dios que estaba separado del hombre, de un Dios que estaba separado y enemistado con el hombre. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, estamos en el versículo 25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estamos hablando del antiguo pacto que Pablo está aquí trayéndonos lo que pasaba en el antiguo pacto, lo que ya les acabo de decir, que Dios aceptaba un animalito y pasaba por alto el pecado. Ojo con eso. Dios pasaba por alto el pecado por el derramamiento de la sangre de un animalito. Pero el pecado no era quitado, simplemente el pecado cubría, satisfacía la demanda que Dios había establecido, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ese animalito era el que derramaba su sangre y ahí se cumplía la justicia de Dios, la justicia que necesitaba ser satisfecha de Dios. Y entonces vemos en el antiguo pacto que ese animalito tenía que tener unas características, tenía que ser un animal puro, acuérdense, un animal limpio, sin defecto, bueno, todas esas características. Y todo eso tipificaba, todo eso eran tipificaciones y sombras de lo que había de venir, porque todas esas sombras no eran la realidad, no eran la verdad, eran simplemente anuncios, simplemente eran sombras que nos mostraban algo, pero no nos mostraban exactamente qué era, pero eran buenos ejemplos. Hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y cuando vino nuestro Señor Jesucristo como hombre, pues Dios completó la revelación. ¿Y cuál era la revelación? Él quería verdaderamente que el sacrificio fuera efectuado por un hombre, porque el que pecó fue un hombre. Como que dijo Dios, basta ya de animales. No me satisfacen ya la sangre de machos cabríos ni de corderos. Ya no me satisface más eso. Yo necesito algo nuevo, porque lo nuevo es lo que yo siempre he querido. ¿Y qué es lo que he querido? Que el hombre pague por lo que pasó. Bendito sea el Señor, porque vino nuestro mismo Señor sin pecado como hombre y satisfizo la demanda de Dios, que un hombre puro, sin mancha, limpio, sin pecado, fuese el que pagase por usted y por mí, hermano, que pudiera pagar lo que el hombre había hecho. Porque es que el hombre, cuando se separó de Dios por el pecado, el hombre quedó enemistado con Dios. Y como el hombre quedó enemistado con Dios, el hombre no podía acercarse a Dios, aunque el hombre quisiera. Pero es que el hombre tampoco quería acercarse a Dios. Fue Dios quien tuvo que venir a alcanzarnos. Y por eso el plan de salvación y por eso el evangelio, que es quien nos habla de ese plan. El evangelio es la persona de Jesucristo revelada y expresada y que nos permite a nosotros acercarnos ahora nuevamente a Dios y comenzar a tener comunión con Él. Por eso el libro de Romanos es la gloria del evangelio, porque es todo un plan intrincado, porque es un plan que lleva procesos, porque es un plan que es elaborado por una mente divina que nos habla y nos muestra tantas cosas, hermano,
tantas cosas como nosotros no pudiéramos entenderlas todas, porque detrás de todo lo que Dios colocó hay gran revelación, y a través de todas las cosas que Dios ha hecho, entonces Dios ha permitido que a través de la historia de la iglesia se vayan desenvolviendo las revelaciones, o sea, se vayan corriendo los velos para que nosotros podamos entender la profundidad de la obra de Cristo, hermanos. La profundidad de la obra de Cristo. Amén. Amén, hermano. Y vamos al versículo 26. Porque en el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo? ¿El creador o la criatura? Le hago la pregunta a usted, ¿quién es el justo, el creador o la criatura? El creador. El creador es el justo, ¿verdad? ¿Quién es el injusto? La criatura. Nosotros. Somos injustos. ¿Y por qué somos injustos? Porque habiendo sido creados por un creador, decidimos separarnos de nuestro creador. Eso es injusto, porque se supone que todo creador tiene derecho sobre lo que ha creado. Eso es hasta el día de hoy, ¿no? ¿O no es así? ¿Todo creador no tiene derecho sobre lo que ha creado? Por supuesto que sí. Pero el hombre se apartó de su creador y dijo, bueno, yo puedo funcionar sin mi creador. Ya que me he separado de él, ya que he podido seguir viviendo porque se me ha dado la vida, ya que puedo ser, según lo que la serpiente le dijo, puede ser libre. O sea, para el hombre caído, estar separado de Dios es vivir en libertad, ¿no? Usted lo ve hoy en día. Estamos en este momento en una sociedad progre, donde ser libre es aceptar todo lo que el hombre, bajo la doctrina filosófica del humanismo, todo hombre hace lo que le viene en gana, y hoy en día no solamente el hombre se complace con hacer lo que quiere, sino que el hombre quiere que todos los demás lo apoyen en su desvarío. Y eso lo dijo Pablo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que ya lo vimos, y está allí esas enseñanzas en Es Tiempo de Cosecha, lo que preguntaba el hermano ahora. Tiempo de Cosecha es la página donde están ese estudio que hicimos desde el capítulo 1 de Romanos, donde Pablo va a decirnos, ese hombre alejado de Dios, ese hombre que terminó su relación con Dios, es un hombre que se ha apartado creyendo que él ahora puede definir su realidad. Y el hombre define su realidad a través del pecado, por lo cual el hombre se ve abocado a crear los dioses que a él le surgen en su imaginación. Y entonces vemos al hombre, dice, adorando las cosas creadas, adorando al sol, adorando a la luna, adorando a los astros, adorando a los animales, culturas enteras, reinos de la antigüedad enteros, adorando al sol. Ustedes saben cómo los egipcios tenían esa adoración al sol, ¿no? Y a la luna, a los astros, y cómo el hombre en su desvarío a través de la historia de la humanidad y de la civilización ha ido tratando de demostrar cuál es el mejor Dios. Y hoy en día, pues el hombre ha llegado a la conclusión que cada uno puede tener el Dios que quiera, y que lo importante es que en ese Dios que tiene, usted pueda encontrar aquello que no ha encontrado en otro Dios. Y cada uno se hace un Dios a su imagen, conforme a su semejanza.
Y algunos que no dicen que no tienen Dios, pues terminan ellos mismos siendo dioses de sí mismos. Y esa es la realidad del hombre hoy. Y entonces hoy en día el hombre idolatrado, porque hay una idolatría del hombre, entonces el hombre se ha colocado en un pedestal y se ha sentado en un trono para decir, nosotros queremos hacer las cosas para adoración del hombre, y el hombre tiene que ser validado en todas sus locuras. Así estamos, hasta ahí vamos en este momento. Y entonces está Pablo diciendo en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, él que es el justo, él es el que justifica, y a Dios le ha placido justificar al que cree, al que pone su fe en Jesús. Así lo ha decidido él, y él es el creador y puede hacer lo que quiere como quiere. Y él ha querido hacer así, y nos ha dado los suficientes argumentos para decir por qué su hijo cumplía con los requisitos para ser ese salvador. Vamos allí, hermanos, ¿estamos bien? Amén, hermano. Bueno, Wilson es el único que está ahí atento. Bueno, Yamilé también levanta el dedito. Estamos. Ah, bueno, gracias, Angelito. Ecuador también está allí, Quito está allí. Bueno, mis hermanos, hoy arrancamos entonces con el versículo 27. Después de Pablo, habíamos dicho que ahí en el capítulo 3, cuando comienza el capítulo 3, Pablo le mete una jaboneada a los judíos y los enjabona porque él les comienza a mostrar su realidad. Y por las sociedades bíblicas le colocó al versículo 9, no hay justo. Y después Pablo también metió allí a los gentiles y les dijo, venga, no es que no solamente los judíos no es que sean los justos, ustedes también, señores gentiles, ustedes no son justos, porque no hay nadie justo, no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Y después de que pone al hombre en esa gravedad, Pablo comienza a hablar de la justicia de Dios. Y dice que la justicia de Dios es por medio de la fe. Porque él está acusando a judíos y está acusando a gentiles. Pablo podía tener una preferencia por los de su pueblo en cuanto a librarlos de una mejor manera. Pero Pablo, un hombre de Dios, no puede tener favoritismo. Y Pablo a los dos los encierra en la misma situación y condición y los lleva a una situación de ponerlos al borde de un abismo. Y ahí es cuando Pablo les comienza a explicar la gloria del evangelio, porque la gloria del evangelio está centrada en que no es por el hombre, no es por lo que haga el hombre, no es por lo que el hombre trate de hacer. Y ahí en el versículo 27 dice Pablo, mire cómo dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Es una pregunta, ¿no? Les está diciendo Pablo a ellos, bueno, muéstrenme, díganme, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. O sea que en cuanto al evangelio de Dios y lo que el evangelio nos expresa y nos revela, es que el hombre, en cuanto al evangelio, está puesto en una condición de inoperancia. Lo único que el hombre puede hacer es creer. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Póngale cuidado, hermano, lo que está diciendo Pablo allí. Y vuelve otra vez a tocar el asunto de la ley, porque le está hablando también a judíos. Y los judíos tienen su cuestión con la ley y que ellos, por el cumplimiento de la ley, se van a salvar. Nosotros ya dijimos que en el antiguo pacto Dios pasó por alto los pecados del pueblo por la sangre del sustituto, pero en el nuevo pacto Dios quita el pecado por la sangre de un sustituto, porque usted y yo deberíamos estar allí en ese sacrificio, pero alguien pagó por nosotros.
Dios es el que ha decidido y no el hombre. Por tanto, no hay de qué gloriarnos. ¿De qué nos gloriamos, hermanos? El obrar del hombre para tratar de alcanzar a un Dios justo y santo no opera sino por la fe, no es por las obras de la ley. Es decir, no es por tratar de forzarse, por tratar de expresar el carácter de Dios, sino que es recibir al sustituto, es coger el cordero, es tomar el cordero, es tomar la sangre del cordero, es vertir la sangre del cordero en la puerta de nuestro corazón y es después comernos el cordero. ¿A qué me estoy refiriendo con eso, mi hermano? Hermano. Creo que es importante ahí cómo el Señor habla de la ley, pero como que hay una ley mayor que tumba esa ley, ¿no? Porque Él habla de que no es por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. O sea, lleva la fe a un punto muy alto también, a un punto de ley, pero entendiendo que una ley, así como en el mundo natural, una ley mayor tumba una ley menor, pues está diciendo que que la fe es una ley espiritual y que que esa ley está por encima de la ley de las obras. Maravilloso, maravilloso lo que está diciéndonos el hermano Germán. Dios es un Dios que se mueve a través de principios. ¿Y las leyes qué son? Las leyes son principios, ¿no? Cuando hablamos de la ley de la gravedad, estamos hablando del principio de la gravedad. Cuando estamos hablando de la ley de la atracción y reacción, estamos hablando del principio de la ley de atracción y reacción. Cuando estamos hablando de cualquier ley, estamos hablando de principios. Ahora, te hago una pregunta. ¿Los principios se cumplen o no se cumplen? Se cumplen, se cumplieron y se cumplirán. ¿Qué va a decir, Germancito? No, que sí se cumplen, mi hermano. Bueno, las leyes se cumplen. El mundo nos muestra, nuestra realidad nos muestra que las leyes se cumplen. Pero también el mundo nos muestra que hay leyes que dominan otras leyes. Hay leyes que dominan otras leyes. O sea que hay leyes que están en un estado de gobierno mayor que otras leyes y eso nos lo muestra el mundo, también nos lo muestra. La realidad en que vivimos, que es natural, pero es que la Biblia dice que lo natural fue hecho de lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Por tanto, las leyes que nos gobiernan a nosotros nos muestran realidades del mundo que no se ve. O sea que la Biblia nos dice que hay tronos. La Biblia nos dice que hay dominios. La Biblia nos dice que hay potestades y principados. Si usted me pregunta, ¿qué es mayor? Pues según lo que la Biblia dice, ¿qué es mayor? ¿El trono o los principados y las potestades? ¿Qué dicen ustedes? El trono que está sobre todos. Los tronos son mayores. Los tronos son mayores que los principados y las potestades. Dominios. Los tronos son mayores que los dominios. Y eso nos hablan de realidades espirituales. Tal vez nosotros no entendamos mucho eso, pero en la medida que avanzamos espiritualmente vamos entendiendo de qué se trata eso. Y ahí tenemos entonces, dice Pablo, que la ley, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice Pablo que la ley de la fe es superior a la ley de las obras, la ley del monte Sinaí, la dada por Moisés. Todo lo que pasó en ese monte, todas las subidas que tuvo Moisés mientras estuvo en el Sinaí, todas esas cosas que fueron entregadas. Ahora dice el Señor, la ley de la fe nos permite dominar esta otra ley, que es la ley de las obras. Hay un trono sobre la ley de la fe que puede ejecutarse sobre esos dominios. En el antiguo pacto sabemos que la ley tenía su función y está bien, porque esa revelación que Dios le daba a su pueblo tenía un fin y un objetivo.
porque se ha dicho que la ley tenía por objetivo llevarnos a Cristo. Y cuando llegó Cristo, cuando se reveló Cristo, el cumplimiento de lo que Dios quería con la ley estaba presente. Y Cristo vino y por andar en el Espíritu cumplió toda la ley. Y la ley del Espíritu es mayor que la ley del pecado también. Estamos, hermanos, son leyes. Mire una cosa que le voy a decir. ¿Cómo le parece que hace unos días estaba en la televisión, estaban entrevistando por allá a un rabino de esos ortodoxos de allá de Israel? Era alguien que estaba presentando algo, una entrevista con un gran rabino de los ultraortodoxos, ¿no? De esos que se hacen cachumbitos al lado de la sien, o sea, que se hacen la barba larga, vestidos completamente de negro. Ese era un rabino ortodoxo del Israel de hoy. Y ese rabino de esta época, estamos hablando de nuestro siglo, es una entrevista que la vi la semana pasada, ese rabino estaba denunciando a otros rabinos y lo estaba denunciando porque él dice que este rabino ortodoxo pertenecía a una comunidad de rabinos y estaba denunciando a otra comunidad de rabinos también que eran ultraortodoxos, pero se habían separado, no tenían que ver ellos con los otros. ¿Y de qué lo denunciaba? ¿Sabe de qué lo denunciaba? ¿De qué creen ustedes que lo denunciaban? A ver si ustedes han prestado atención. ¿De qué creen que denunciaba a los otros? Si estamos hablando de la ley. Que no la estaba cumpliendo. Exactamente, Germancito. Denunciaban a esos otros rabinos ultraortodoxos de que no hacían las cosas como se indicaban en la ley. Y si usted le preguntaba al otro acerca del rabino que estaba entrevistado, pues también decía que que él tenía la razón y que cada uno hacía las cosas y que cada uno era más aceptado por Dios porque era más fiel a lo establecido. Y este rabino que estaban entrevistando decía eso: nosotros somos los puros, los reales que estamos conservando la Torá, somos fieles a lo establecido. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Qué comentario les merece? Estamos hablando de rabino contra rabino, no estamos hablando de rabino contra gentil. A ver qué dice Germán. Es que están basados cada uno su esperanza de salvación en el esfuerzo propio, en el esfuerzo de cada uno. O sea, cada uno no es la gloria de Dios como hemos visto que somos restituidos a la gloria de Dios, que es lo que estamos viendo en Romanos 3:23, al lugar de donde caímos, sino que es el esfuerzo humano el que nos va a llevar a ese lugar nuevamente, a la presencia de Dios. Y la misma palabra dice que todos estamos destituidos, pero solamente nos apunta a Cristo. Ahorita tú decías algo importante, ¿no? Con la ley, ¿no? Cómo la ley nos muestra la incapacidad de nosotros realmente de cumplirla y nos señala es a Cristo. Entonces yo quiero compartir un versículo, ¿no? En Romanos 3:23, en Gálatas 3:23, que dice: pero antes que viniese la fe, ojo, no dice que la fe no estaba, sino que viniese, que irrumpiese a nuestra realidad. Dice: estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y pues esa palabra confinamiento quiere decir estar en un lugar donde solamente tiene una salida. Y esa salida pues era esa fe que iba a ser revelada, que sí estuvo ahí desde la eternidad, pero que no había irrumpido en esa realidad, en esta temporalidad de nosotros. Entonces es como la confirmación de eso. Bueno, qué bien, mi hermano Germán, qué bien. Yo no sé, hermano, si usted le merece algún comentario de esa discusión de los rabinos que tenían la razón. Ahora, eso para nosotros en el mundo cristiano no es que sea la diferencia, ¿no? A ver, el hermano Angelito Ewes.
En el pueblo judío, cuando dos personas están discutiendo o dos personas están en oposición, siempre va a haber por lo menos 3 criterios diferentes. Es algo que en la cultura judía existe. Entonces, haciendo mención a lo de los dos, rabinos o ortodoxos, ellos como costumbre, como cultura, tienen esa situación. Ya. Ahora, el problema era de que estaban separados, ¿no? Comunidades diferentes, totalmente separadas, donde cada uno pensaba que estaba haciendo lo mejor y que cada uno era más fiel a lo establecido. Y eso pues te pone a vos a pensar y a decir, nosotros no conocemos los circunloquios y todas las cosas del cumplimiento de la ley como lo conocen ellos. Imagínese usted el problema de Dios allí para decir cuál de los dos es mi mejor hijo porque es el que mejor está cumpliendo la ley. ¿Cómo le parece a usted? ¿Sabe qué hay detrás de todo eso, mi hermano? ¿Sabe qué hay detrás de eso? Hay un orgullo del bien hacer del hombre. Eso está allí. Mire todo el tiempo que ha pasado. Mire todo los siglos que ha pasado y todo lo que ha vivido este pueblo. Pero todavía está el orgullo del bien hacer del hombre. Y ese bien hacer del hombre, ¿qué es lo que hace? Pues nos vuelve más soberbios, porque ese judío que estaban entrevistando se creía que era mejor que el otro. Ahora, la vida de esas personas, yo me puse a ver ese judío en verdad, él está allá, ¿no? Él está allá en Israel en este momento y usted sabe pues el problema y la guerra que hay. Y le voy a decir una cosa, ese judío decía que él estaba viviendo una vida muy compleja, que esa vida de él era muy compleja porque él se sentía encerrado donde él estaba y se sentía encerrado porque él decía que el gobierno de Israel que hay actualmente no es un gobierno de Dios. Así se lo digo porque él lo dijo. Eso lo dijo el judío, no lo dije yo. Y entonces él decía que él tenía que estar allí pues porque no tenía otra parte para donde ir, pero el que le recomendaba a los judíos que no fueran para Israel. En ese judío no hay gozo, hermano, no hay gozo. No había gozo en su vida. Eso fue lo que vi en la televisión. Entonces, ¿qué les puedo yo decir de lo que Pablo está diciendo aquí? Que cuando se trata de la salvación, que es por la justificación de Dios, ahí no hay lugar para la vanagloria. Ahí no hay ninguna vanagloria del hombre, porque Dios es el que ha hecho todo. Por eso es que el versículo dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La salvación es el plan de Dios. Es su plan, es su salvación, es su sangre la que fue derramada. Y nosotros solo podemos vanagloriarnos de un gran salvador, no más. Y no es en lo que nosotros somos o en lo que nosotros hemos hecho o en lo que podamos hacer. Es en lo que es recibiendo, poniendo atención a lo que Dios ha hecho y obedecer al mismo Dios, quien es el que ha establecido los pasos que debemos dar para poder apropiarnos de todo lo que Él ha entregado en esta salvación. Pablo va a llegar entonces a decir, allí como lo está diciendo, en ese versículo 27, que todo es por la ley de la fe. Es el nuevo pacto de Dios, mis hermanos. El nuevo pacto de Dios está sustentado en la fe,
no está basado en los actos, sino que está basado en la fe, en la confianza de ese carácter que está de Dios, lleno de amor y de gracia, y que está lleno de unas promesas. ¿Cuántas promesas tenemos, hermanos? ¿Cuántas promesas tenemos? La pregunta es, ¿a cuál de esas promesas accederemos? ¿Y de quién depende de que accedamos a esas promesas? ¿Sabe de qué depende? De su fe, en la fe centrada en su Hijo. Porque de la fe nuestra pasamos a la fe de Él. Y cuando estamos en la fe de Él, es que podemos ir tomando todas aquellas promesas que nos han sido dadas. Nosotros sabemos que en el antiguo pacto, las promesas se obtenían por medio de el cumplimiento de la ley externa. Claro que Dios daba promesas en el antiguo pacto, ¿no? Usted acuérdese de las bendiciones y de las maldiciones, ¿no? Como le decía Moisés al pueblo, si ustedes cumplen mis normas, mis estatutos, si ustedes cumplen mis preceptos, mis ordenanzas, mis mandamientos, entonces les vendrá esto. ¿Y qué les mostraba Dios? Pues que iban a ser bendecidos, que sus alacenas iban a estar llenas, que sus animales iban a estar engordados, que se iban a multiplicar, las ovejas, que iban a tener entonces salud. Ahora, ¿por qué Dios tenía que hablar en esos términos al hombre, en términos materiales? Dios tenía que hablar en términos materiales porque estaba revelando a un hombre caído, porque el hombre estaba caído, revelando el bienestar. ¿Y qué significaba el bienestar de un hombre caído? Pero hermanos, ya en el nuevo pacto, ya la cosa no está relacionada con esos cumplimientos externos para obtener algo, sino que es por medio de la transformación y la obtención de un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es el que nos permite entrar en las promesas y obtener las promesas de la bendición. Y la bendición de Dios, pues Él se las tenía que mostrar, como les dijo a los del antiguo pacto, por cosas que ellos pudieran entender. Es que no se los podía explicar de otra forma. Y no se los podía explicar de otra forma porque no tenían ni podían tener una mayor revelación que hasta donde ellos podían entender. Pero ahora estamos en el nuevo pacto y Dios nos ha mostrado, y Dios nos muestra en qué consiste la bendición ahora, que es entrar en su Hijo, y cómo nosotros entramos en las promesas y podemos entrar en cada una de las promesas a través de la fe. La fe del Hijo. Ahora, miren ustedes, hay muchos hombres de Dios que tratan de aplicar lo del antiguo pacto para el nuevo pacto, ¿no? ¿Y cómo lo tratan de aplicar? Con un evangelio centrado en lo que Dios mostró al viejo hombre de cómo era caminar en él, en bendición. Y entonces algunos hombres de Dios quieren y necesitan mostrarle al hombre que anda en su carne, que el cumplimiento de Dios está relacionado todavía en esas cosas, en las cosas que se ven. Ahora, no estoy diciendo que ahora Dios no quiere que nosotros seamos bendecidos en las cosas que se ven, pero ya el Señor dijo de que eso ya no es lo importante, eso ya pasa a un segundo plano. Cuando Jesús dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás será añadido, eso quiere decir que en el nuevo pacto, lo que para el viejo pacto era lo primero, obtener la bendición, y la bendición eran las cosas terrenales, en el nuevo pacto se convierten esas cosas en lo que es secundario, no es lo importante, es mejor dicho, es un cambio de mente, de corazón.
donde Dios nos está diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba, porque lo demás es añadidura. ¿Estás claro hasta allí, hermanos? No sé si hay alguna retroalimentación allí, de alguien que quiera hacer. Claro. Ah, bueno, Angelito dice que es claro. La ley de las obras dice, haz y tendrás vida. En eso consistía la ley en el antiguo pacto, ¿no? Lo que se le dio al viejo hombre, al hombre caído, al hombre que estaba caminando conforme a la carne y no podía caminar bajo otra forma. Es que un hombre que está dominado por la carne, ¿qué es lo único que le espera a un hombre que está dominado por la carne? Pues ley. La ley de las obras dice, a ver la hermana Yamile Antonio que se animó. Carlitos, esta que estamos hablando, vemos allí cómo la ley no perfecciona. Lo que perfecciona es la fe en su Hijo. Amén, hermana. Amén, así es. La ley no perfecciona. Germancito. Yo creo que hay un ejemplo muy práctico, ¿no? En el mundo moderno en que vivimos, ¿no? Y en la historia de la humanidad. Si nosotros vemos cómo están organizadas las naciones, pues hoy en día todas las naciones tienen su soberanía, todas las naciones tienen sus gobiernos, la gran mayoría, bueno, algunos son monárquicos, otros eran democráticos, lo que sea, pero todas tienen un sistema ordenado de gobierno y de leyes. Y nosotros en Colombia tenemos el privilegio, lo digo entre comillas, de que es el país de las yo no sé cuántas leyes. Y todos los días en todo el mundo todos debaten y sacan leyes y sacan leyes y sacan leyes y sacan leyes y sacan leyes. Y nosotros vemos cada día el mundo en un deterioro y en una decadencia terrible. Entonces el problema no es de leyes ni en Colombia ni en ninguna parte, porque esas leyes siempre es al hombre en hacer y en no puede hacer, pero el resultado que estamos viendo que cada día la depravación y la decadencia del hombre natural es total. El mundo a nivel general está completamente caído. Pero cómo el Señor nos pone a levantar la mirada a nosotros y a que nosotros primero nos da su espíritu para que entendamos que nosotros tenemos que caminar por la ley de su espíritu y que esa ley solamente se activa por la fe en Él, no en lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, sino en permitir que esa vida que Él nos dio pues se manifieste y gobierne en nosotros, porque es que estamos hablando de gobierno. Entonces, creo que eso pues le ayuda a uno me ayuda a mí como a entender lo que estamos hablando aquí de esta manera. El problema no es de leyes, el problema no es de hacer o de dejar de hacer, sino que realmente el mandamiento está escrito en mi corazón y ese mandamiento solamente puede hacerse vida en mi corazón mediante la fe. Muy bien, hermano Germán, muchas gracias. Qué buena participación de los hermanos. La hermana ahora decía, es que la ley no te puede perfeccionar. Sí, exactamente. La ley dice, haz y tendrás vida, pero tienes que hacer todo perfectamente y guardar la ley perfectamente, porque Dios demanda nada menos que haya perfección en lo que estás en el cumplimiento de la ley. Pero la gran pregunta es, ¿quién puede hacer las cosas de Dios perfectamente, estando en su naturaleza caída? ¿Quién puede hacerlo? ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo bajo mi sesgada interpretación puedo decir que algo es más perfecto que otro? Por eso es que la ley exigía perfección, porque la ley exige perfección, porque la ley no es solamente el cumplimiento de las cosas externas, que eso fue lo que tomaban los judíos, ¿no? El cumplimiento de lo externo. Por eso el Señor les dice, ustedes saben que Moisés ha dicho en la ley, no adulterarás. Perfecto, ahí está la ley. ¿Usted lo puede cumplir? Ah, pues todo el mundo dice, sí, yo lo puedo cumplir porque yo no me voy a casar sino con una sola mujer y punto. Pero el Señor le estaba diciendo, pero yo les digo, os ha sido dicho, no adulterarás, pero yo les digo,
cualquiera que mira a una mujer deseándola en su corazón, dice, ya adulteró con ella. O sea, mire lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo, la ley podríamos basarla solamente en el cumplimiento externo, pero es que la ley tiene también un requerimiento de cambio interior, y ese cambio interior pueda que tú estés tratando de cumplir externamente y se te vea que estás haciendo correctamente lo que indica la ley, pero pueda que tu corazón sea un sepulcro, como dice el Señor de los fariseos, ¿no? Porque ¿qué dice de ellos? Ellos eran cumplidores de la ley mejor que cualquiera. ¿Y qué les dijo él a ellos? Ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera, muy bonitos, muy cumplidores, muy correctos, muy ortodoxos, muy rabinos ortodoxos, pero por dentro están llenos de muerte. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. ¿Por qué los fariseos querían acabar con el Señor? Pues justamente por las cosas que él decía. Ahora, lo que él decía era la verdad. Era la verdad. Ahí están los judíos y están desde el más grande hasta el más pequeño pillando a una mujer en adulterio, ¿no? Y la sacan como la pudieron sacar porque fue pillada infraganti y se la llevan al maestro semidesnuda, me imagino, y la sacan y se la tiran a él y todos con una piedra en la mano, ¿no? Bueno, la ley dice esto, ¿usted qué dice, Rabí? Y ahí está el Señor diciéndole, bueno, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos eran judíos, tal vez ahí estaban los rabinos ortodoxos. Te pregunto, ese rabino que está diciendo que él está haciendo las cosas mejores que el otro, ¿será que las está haciendo verdaderamente mejores desde el punto de vista del corazón de Dios? De pronto desde lo externo será uno que diezma hasta la menta, el eneldo y el comino, como decía el Señor. Pero ¿cuántas cosas pasará por alto, mi hermano? ¿Cuántas cosas? Y eso es lo que el Señor vino a fustigar, lo que el Señor vino a poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque el nuevo pacto requiere de un nuevo cambio, de un cambio de corazón. ¿Ah? ¿Cómo nos queda el ojo? La ley de fe también dice, cree y vivirás. Eso es lo que dice la ley de la fe. Pablo está hablando aquí de la ley de la fe, ¿no? La ley de la fe. Cree y vivirás. ¿Y qué es cree? Bueno, vea lo que Dios ha hecho, preste atención en el crucificado, crea en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz, acepte ese sacrificio, reciba ese sacrificio, tome ese sacrificio, vaya y con ese sacrificio que ha sido creído, viva en ese sacrificio ahora. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿no? Y Pablo lo está diciendo aquí. Vámonos al versículo 28, hermanos. Muy interesante ese versículo 27, ¿no? Vamos al versículo 28, donde Pablo va a decir, concluimos. O sea, esta es la conclusión magistral de todo lo que él viene diciendo desde el capítulo 3. Esto es una conclusión de su pensamiento, del pensamiento inspirado por el Espíritu Santo que tiene Pablo, un pensamiento elaborado, un pensamiento dogmático, pero un pensamiento muy bien ajustado a la revelación. Por eso Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este es el versículo donde Pablo está resumiendo lo que ha venido y lo que ha estado escribiendo desde allá, desde el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 27. Y va a decir Pablo de que la salvación no depende en ningún sentido de buenas acciones, de rituales, de cumplimiento de sacramentos o de otros comportamientos sacrificiales. Todos los versículos que vimos anteriormente dejan ese asunto claro.
Hoy en día estamos otra vez confundidos en eso y hay muchos cristianos confundidos en eso y hay otros que están confundiendo a los hermanos, diciéndoles, sí, es el Señor, pero también hay que cumplir esto. Es Cristo, pero hay que cumplir también con esto. Y eso Pablo lo deja claro desde aquí. Si usted tiene bien esta base, mi hermano, usted podrá caminar en libertad, en esa libertad que dijo el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya nadie te podrá poner a ti una cadena, un grillete, nadie te podrá decir, mira, sí, es lo que tú crees, pero añádele también esto y esto trito para que pueda el Señor ser, para que pueda serle grato al Señor. A menos que Dios declare que una persona está justificada, lo cual significa no tener pecado y estar libre de castigo, esa persona no puede estar con Dios. La persona no es justificada por lo que ella hace. La persona es justificada por lo que ella cree. ¿Cómo le parece a usted? Los seres humanos no pueden cumplir la ley porque el ser humano, por su naturaleza, por su condición de naturaleza, está pecando continuamente. Una vez que hemos pecado, el precio de nuestro pecado nos excluye de formar parte de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido en la naturaleza del hombre caído. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero afortunadamente, Dios nos ha ofrecido una manera, pero solamente una, para que los seres humanos puedan ser justificados. Y esa viene a través de la fe y no a través de las obras de la ley. Pablo ampliará eso más adelante. Por allá en Romanos 4:3 y 11:6, después veremos eso. Vamos a leer, hermanos, los últimos versículos. Vamos a leer del versículo 29 al 31, a ver que alguien me lo lea, para yo tomar acá agua. Versículo del 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es de los gentiles? Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Uy, bendito sea. Gracias, hermano Wilson. ¿Cómo le parece a usted? Ahí está el juego de que entonces los cristianos no cumplimos la ley. Pablo lo remata ya en el versículo 31. Entonces, ¿qué pasa? ¿Invalidamos la ley? No, es que si usted entra en el Señor no está invalidando la ley, mi hermano. Si usted cree en el Señor no está invalidando la ley. Por el contrario, estamos confirmando lo que dice la ley porque entramos en la realidad de lo que es de arriba, en la realidad espiritual, y quien está en el espíritu verdaderamente va a cumplir la ley, más allá de lo que la ley externamente podía pedir. Nosotros en este versículo que acaba de leer el hermano Wilson del 29 al 31, pues Pablo va a decir, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? O sea, el glorioso evangelio de Dios no se limita a una nación. Dios no se limita a una nación. Y ese era el problema del pueblo judío, porque ellos se creían que ellos eran, y no había más. Y todavía hay muchos judíos que andan en eso. Si ustedes supieran que muchos de los judíos que hay hoy en día no son los judíos verdaderos de allá de la tierra de Palestina. Y muchos creen que ellos son. El evangelio de Dios no se limita a una nación. Más bien Dios quería que a través de ese pueblo todo el mundo conociera a Dios. Pero no conocimos a Dios, y los pueblos no conocieron a Dios porque el pueblo se encerró en sí mismo y volvió lo de Dios una religión. Ahora te pregunto, ¿quién vino a cumplir
eso que Dios quería. Eso que se le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones. ¿Quién vino a cumplir eso? Díganme ustedes. El Señor Jesucristo, Él es la bendición. ¿Y el Señor Jesucristo a través de quién lo está haciendo hoy? De la iglesia. ¿De la iglesia? De la iglesia, exactamente. A través de la iglesia. Dios creó a todos los hombres y Dios murió por todos los hombres, de modo que el evangelio es ofrecido a todos los hombres. Y eso estaba en el corazón de Dios desde que Dios le mandó y llamó a Abraham. Por eso es que el capítulo 4, ustedes lo van a ver, Pablo está hablando de la fe, pues en el capítulo 4 es lógico que él aborde el tema de la fe comenzando por el padre de la fe. Romanos 10:12 nos dice, no hay diferencia entre el judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico con todos los que le invocan. O sea que el evangelio no es para solamente los judíos, es para todo aquel. Los de la circuncisión, los judíos, pero también los de la incircuncisión, los gentiles. Dios, quien es uno, porque ustedes ven que ahí dice el Señor, dice Pablo, porque Dios es uno. Dios es uno. Dios es el que justifica tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo allí? ¿Quién puede entender cuando Pablo los mete a todos allí, cuando dice que Dios es uno? Y más por allá en Gálatas, que leyó ahora el hermano, decía que Dios comenzó a romper divisiones. ¿Hacia dónde cree usted que Pablo está dirigiéndose al mostrarnos ese rompimiento o esa ruptura de esa diferenciación entre judíos y gentiles? ¿A dónde Pablo está comenzando a introducir todo esto? ¿Qué piensa usted? A ver, Germancito. Mi hermano, pues yo aquí estoy meditando y pues me viene a memoria lo que dice en Efesios 2:14, ¿no? 2:14 y 15. Dice, porque Él, y ahí vamos, sabemos de quién está hablando ahí. Y el apóstol Pablo habla, bueno, nosotros veíamos lo que representa el libro de Romanos, ¿no? Que es la gloria del evangelio, ¿cierto? Y pues pues no lo digo yo, sino que a través de lo que el Espíritu ha revelado. El libro de Efesios es como la gloria de la iglesia, ¿no? Como la realidad espiritual de la iglesia, en la medida en que entremos nosotros en ella, en la madurez. Dice Efesios 2:14, porque Él, el Señor Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Perfecto, mi hermano Germán, perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo, al confrontar a los judíos y al confrontar a los gentiles y al derribar ese pensamiento natural que tenemos de división en nuestra cabeza, Pablo lo que está haciendo es romper esa pared divisoria por el entendimiento de lo que es el evangelio. Y Pablo lo que está introduciendo es allí, todavía no lo ha tocado y no lo va a tocar todavía, pero lo que él está introduciendo es la formación del cuerpo de Cristo, la revelación del cuerpo de Cristo. Porque dice, ya no hay judío, ya no hay gentil. Eso es lo que está diciendo allí. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que está haciendo Pablo. Si la manera en que Dios trata a un pueblo es diferente de la manera que Dios trata a otro, no sería difícil disfrutar de la realidad del cuerpo. Pero Dios tiene una sola forma de relacionarse con toda la gente, la de reunir a todos los diferentes pueblos, hermanos y hermanas del pueblo judío,
a través de la justificación, y esa justificación es a través de la fe puesta en su Hijo. Dios nos justificó a todos nosotros para que podamos ser uno formando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo le parece a ustedes, hermano, lo que está Pablo allí dando unos brochazos? Es tremendo lo que el Señor está haciendo. Mi querida hermana quiteña, Rebeca. Sí, Carlitos, buenas noches con todos, que el Señor les bendiga. Sí, esto sí no parecería sí es un poco complejo este libro de Romanos, ¿no? Porque nos lleva de aquí para allá, y la ley y la gracia y bueno y la fe. Entonces parecería que a momentos es como, a ratos parecería que se contradice, pero no, porque si vemos aquí en el capítulo 2 de Romanos mismo, bueno, decimos que realmente la ley no perfecciona y no somos justificados por la ley, y eso sabemos, somos justificados por fe, somos justificados por gracia, y eso por la fe y no de nosotros, y bueno, y todo eso lo sabemos, ¿no? Pero aquí en el 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Entonces aquí parecería, bueno, que mismo, ¿no? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Entendiendo también que ley a veces no le hemos entendido muy bien lo que es la ley. Pensamos que son esa serie de preceptos, cosas que hacían los judíos, que si eres impuro porque la mujer cuando estaba en su periodo tenía que purificarse y tanta cosa. Creo que esa ley es la que está de lado, ya el Señor lo hizo, y ese tipo de cosas prácticas que hacían el pueblo judío, que eran como 600 y no sé cuántas leyes, ¿no? Pero aquí, aquí dice, ¿no?, que los hacedores deben, entendiendo por ley, que ley también, dentro del pueblo judío, lo que se entiende por ley es instrucción de Dios. No es esa ley, como le vemos, como esa ley que vino a condenarnos, sino también ley es instrucción de Dios. Entonces estamos llamados a eso, ¿no?, a ser hacedores de la instrucción de Dios, y como termina diciendo acá Pablo, ¿no?, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, el Señor ya cumplió la ley. El Señor cumplió con esa ley, pero es ese Cristo que cumplió con la ley que nos lleva a cumplir la demanda de la ley también. Entonces, porque como tú mismo decías, Carlitos, el Señor dijo en el Sermón del Monte justamente, ¿no?, oísteis que fue dicho tiempo de la ley, no adulterarás, mas yo os digo tiempo de la gracia. Mas yo os digo, el que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Le pone un punto más alto, o sea, la demanda de la gracia es mayor. Sí, yo pienso el Señor, por gracia, o sea, nos pone más alta la demanda. Porque antes era el que adulteraba, el que sabemos lo que es el adulterio, ¿no? Pero le dice el Señor, ahora solo si tú piensas, solo en tu mente le deseas, porque estamos bajo la ley del Espíritu. Entonces, la ley del Espíritu es más demandante, ¿no? Entonces, el Señor ya cumplió, y lógicamente por la gracia y por la ley del Espíritu que mora en nosotros, por eso estamos demandados a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo esto, o sea, lo declara aquí, ¿no? Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos, y es más, vamos a cumplir con la demanda de la ley, porque Cristo cumplió y Él en nosotros hace que seamos hacedores de la ley o hacedores de la palabra, y no solamente oidores, y que podamos cumplir con esa demanda de ser hacedores. Eso, Carlitos, quería. Gracias, hermana Rebeca. Muchas gracias. Efectivamente, tú lanzas el versículo 13 del capítulo 2, donde dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y por supuesto, o sea, la ley sigue siendo la misma.
Dios sigue juzgando por el hacer o no hacer de la ley en cuanto a qué. Claro, o sea, la demanda de la justicia de Dios es la misma, solo que ahora la justicia de Dios, ¿por qué nos puede recibir a nosotros Dios? ¿Por qué nos puede aceptar Dios? Porque nosotros cumplimos algo. El que cumplió fue su Hijo y Él es el hacedor. Y en el justo que es Él, pues nosotros somos aceptados, porque Dios acepta al justo y en Él somos justificados, pero no porque hagamos, sino porque somos justificados. Ahora, por yo tenerlo a Él, es obvio que si yo estoy en Él, camino en Él, participo en Él, estoy en Él, pues es obvio que voy a estar viviendo la justificación de una manera real y práctica en mi vida. Germancito, y después Rebeca. Bueno, creo que es muy, muy valioso lo que nos dice Rebequita, ¿no? Me hace meditar algo, ¿no? Cómo Dios en ese, así como veíamos que Él es un Dios de proceso, la revelación va siendo, va como en crecimiento, ¿no? Todo se va dando en determinado periodo. En la ley nosotros podemos conocer el carácter santo de Dios, porque la ley nos muestra nuestra incapacidad de cumplir la demanda de Dios, pero sí nos muestra que Dios es un Dios santo. Pero Dios no se queda solamente como que con que sepamos nosotros cómo es Él, sino que viene su Hijo mediante la gracia y nos muestra la imagen de Dios. Él es la realidad de Dios, pero tampoco quiere Dios que nosotros no solamente lo conozcamos, sepamos quién, o sea, no solamente sepamos cómo es Él, no solamente veamos la realidad, sino que Él quiere ir más allá en ese proceso de revelación con el hombre, y ya el Señor viene a hacerse uno con nosotros. Entonces yo recuerdo, lo digo porque recuerdo lo que dice en el libro, creo que es del profeta, bueno, no, creo que es Joel, no, es el otro, pero ahorita no lo recuerdo, pero él habla de la casa del Señor, y él dice que id al monte, dice, id al monte y traed madera y edificar mi casa, y pondré en ella mi voluntad. A mí me llama mucho la atención que él lo que diga que pone en su casa es hacer su voluntad. Si Dios es un Dios santo, pues la voluntad de Dios es santa, es agradable, es buena y es perfecta. Y yo solamente puedo entrar en esa realidad cuando yo tengo la vida de Dios dentro de mí, cuando de manera progresiva esa revelación de Dios ha ido conociéndola, ha ido identificándola tanto que esa realidad de Dios se ha hecho una conmigo, y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, traer la realidad de Dios a nuestro espíritu para que nosotros seamos uno con Dios. Entonces, miren lo que dice la palabra, dice, id al monte, y nosotros estudiábamos el otro día que ese monte es la parte más alta que nosotros tenemos, que es nuestro espíritu, y traed madera. ¿Y eso qué representa? Pues eso representa la cruz de Jesucristo. Y cuando yo entro en ese proceso realmente de muerte al yo para que sea la vida del Señor que se manifieste en mí, pues la voluntad de Dios va a estar, yo voy a estar capacitado para vivir dentro de esa voluntad de Dios, y la voluntad de Dios también va a ser la mía. Entonces, creo que en ese sentido sí podemos ser cumplidores de la ley, porque la ley tiene un sentido espiritual, pero Dios no nos va a poner a cumplir una ley que Él sabe que para nosotros es imposible cumplirla. Tenemos que solamente con el espíritu de Él poder cumplir esa ley. Entonces no son los oidores. Podemos muchas cosas estarla oyendo, incluso teniendo el espíritu del Señor. Nosotros como cristianos, muchas cosas podemos estarlas oyendo y entendiendo, pero si nuestra voluntad no ha ido siendo quebrantada, si nosotros no hemos ido haciéndonos realmente uno con el Señor, también podemos tener ese peligro y esa misma condición de aquel judío que vive esclavo de muchas cosas porque era el pueblo escogido de Dios en lo natural, y eso no lo vamos a negar, pero que nunca fue uno con el Señor. Entonces creo que eso me hace meditar muchas cosas. Ok, Germán, hermana Rebeca. ¿Tienes el micrófono? Sí. Ya. Sí, Carlito.
Una cosa sí quiero aclarar, o sea, en ninguna manera digo yo que cumplir la ley mosaica, ¿no? Estoy hablando de la ley del Espíritu, porque la palabra mismo dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, hablo de la ley y las obras de la fe, que ya a nosotros nos corresponde ser hacedores de obras de fe. Porque si no hay obras de fe, ¿cómo mostramos que tenemos fe? Como dice Santiago, no recuerdo, muéstrame tu fe por tus obras. A ver, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, algo así, ¿no? Entonces, hablo de las obras de la fe. O sea, ahora, por eso digo, ahora somos más demandados, porque la ley del Espíritu nos manda a caminar ahora, el justo por la fe vivirá, y nuestro caminar es solo por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y todo lo que no proviene de fe nos es pecado. Entonces, si no estamos caminando con esa fe, estamos pecando incluso. Entonces, me refiero a la ley del Espíritu que nos demanda caminar en fe y hacer obras de fe, es decir, ser hacedores de la palabra, de la instrucción de Dios. Y bueno, si estoy caminando en fe, voy a demostrar mi fe por mis obras. No, y esto no quiero decir que hemos sido justificados por la ley o que tenemos que cumplir la ley, sino estoy hablando de las obras de la fe, porque es la forma como mostramos que estamos caminando por fe. Tienen que verse las obras, ¿no? O sea, es como dice la palabra justamente. Entonces me refiero más a eso, ¿no? Entendido, mi hermana, completamente entendido. Anita, que levanta la mano. Gracias, Carlito. Buenas noches, hermanos. Es que yéndonos al versículo 31, lo voy a leer en una traducción moderna. Dios habla hoy. Dice el versículo 31 de Romanos 3. ¿Quiere decir esto que si nos salvamos por la fe, ya no tenemos que obedecer totalmente la ley de Dios? 1000 veces no. Es más, solo se puede obedecer la ley cuando se confía en Cristo. Eso era lo que quería aportar, Carlitos. Gracias, Anita. Claro que es más clara esa versión, ¿no? Claro, es que cuando tú, a ver, si un judío está oyendo lo que Pablo está escribiendo, se sienta a oírlo, entonces les suscitaría preguntas, ¿no? Como decía ahora la hermana Rebeca, pues parece que como que confunde. ¿Quiere decir Pablo que la ley todavía está en vigor y que todos judíos y gentiles por igual debemos circuncidarnos y guardar sus mandamientos? ¿Va a tratar Pablo de combinar las obras de la ley con la fe en Cristo como una forma de ser aceptables ante Dios? Eso es lo que algunos líderes religiosos les está diciendo que hoy en día promulgan, ¿no? La sorprendente paradoja es que la ley no puede establecer la justicia de Dios, pero a través de su nulificación por medio del regalo de la gracia de Dios, el cristiano vive una vida de justicia y de santidad, que es lo que está diciendo Anita en la versión, ¿no? La meta de la ley ya ha sido cumplida, no por las obras humanas, sino por el regalo gratuito de la gracia de Dios en Cristo, para confirmarnos. Eso es que el Señor nos ha mostrado a nosotros a través de lo que Pablo está diciendo. Por eso yo les decía que es una disertación que Pablo está haciendo en el Espíritu. Nos está mostrando él que no está diciendo él que la ley no tiene ninguna, que él está invalidando la ley. Lo que él está diciendo es, y vuelvo y lo repito, y como lo dice él aquí, en ninguna manera, sino de que confirmamos la ley, porque la ley, el desear cumplir o el querer cumplir todos los mandatos de Dios como Dios los ha establecido, me pone a mí en una situación complicada, porque no lo voy a poder cumplir en mi naturaleza carnal. En la naturaleza caída el hombre no puede cumplir la ley, no puede hacerse perfecto en el cumplimiento de la ley. Entonces la ley me confirma de que yo soy un hombre vendido al pecado, de que soy carnal y que necesito algo, o más bien necesito a alguien que me ayude. Eso es lo que confirma la ley, que yo necesito una ayuda. ¿Y quién es el que viene a ayudarme? Pues Dios da su gracia, y la gracia es su Hijo.
Y cuando el Señor viene a nosotros, como estaba diciéndolo la hermana Rebeca, hay unos hermanos que tienen un conflicto porque dicen, he oído eso, hermanos, lo he oído de hermanos, que dicen que hay una paradoja contradictoria en la Biblia y que había una disputa entre Pablo y Santiago, porque mientras Pablo está diciendo aquí que la fe es sin obras y Santiago está diciendo allá que la fe sin obras es muerta, entonces algunos llegan a decir, no, mire hasta los mismos hombres de Dios peleaban entre ellos y no se ponían de acuerdo. No, hermanos, bajo ningún punto usted puede decir eso. Pablo está diciendo que usted es recibido y aceptado ante Dios no por obras, porque dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y usted simplemente recibe lo que Dios le da. Ahora la gran pregunta es, ¿usted ya recibió? ¿Todos ya recibimos? ¿Todos los que estamos aquí hemos recibido lo que Dios nos ha dado, que es su Hijo? Ahora la pregunta que te hace Dios es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con lo que se te ha dado? ¿Qué vas a hacer con lo que se te ha dado? Es la gran pregunta, Germancito. Creo que esa pregunta es la que une todas las cosas, ¿no? Y también nos ayuda a entender lo que está diciendo la hermana, que es muy importante. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues caminar en justicia. Recuerdo que empezamos la enseñanza hablando de que la criatura es injusta y que Dios es el justo. Entonces, si Dios me ha dado todo eso y si Dios me capacita a mí para vivir en la perfecta voluntad de Él, pues yo la responsabilidad mía es vivir en justicia. Y esas son las obras en las que yo tengo que caminar, en las obras de justicia. Y si nosotros vemos comenzando nomás el próximo capítulo, pues en el versículo 3 dice, ¿por qué dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Entonces esa fe nos revela la justicia de Dios, y en la medida que voy conociendo esa justicia, pues por la fe camino yo en esas obras de justicia. Entonces creo que sí hay un obrar, pero y en esas obras de justicia solamente camina el Hijo perfecto, el único que hace la voluntad del Padre es Cristo. Entonces caminar en justicia es caminar en Cristo y permitir que sea la vida de Cristo y que sea el Espíritu del Señor el que gobierne nuestras vidas. Pero no es depender de nosotros o de nuestros esfuerzos, sino de la obediencia a la justicia, porque fuimos hechos justicia de Dios, lo venimos leyendo, y solamente mediante la fe, creyendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y confiando y encomendándonos al Señor. Amén, hermanos. Yamile alzó la mano. ¿Y Anita? Sí, Carlito, Yami la alzó primero, creo. Bueno, la mano más rápida del oeste que nos... Bueno, yo meditaba en estos días que estoy estudiando Hebreos y dice en Hebreos 10, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. De cómo en el Señor sí se cumple la ley, pero ya es Él en nosotros, y nosotros creyendo la obra perfecta de la cruz, llevamos ese hacer de la carne y le echamos mano a la cruz para que ahí sea la crucificada la carne con sus obras, queriendo perfeccionarse por la ley, y echamos mano a la gracia con la vida de Cristo en nosotros, manifestando eso que ya está escrito en nuestros corazones, creyéndolo y caminando en esa justicia que ya lo hizo por nosotros. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Creer en esa única ofrenda que es el único que nos justifica, y ahí está la justificación. Amén, mi hermana, muy claro también ese pasaje, gracias. A ver, Anita. Para caminar en esa justicia, o sea, para andar en obediencia, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos nuestro gran ayudador,
que nos capacita para hacer el bien y nos da el poder para no pecar. Entonces allí es donde tenemos que confiar en esa ayuda, en ese auxilio del Espíritu Santo, que es Él en nosotros y no nosotros con nuestras propias fuerzas. Amén, Anita. Excelente, excelente, sí, Señor. Por eso es que ahora podemos entender qué es eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Esa justicia está en su Hijo. Y si eso es lo que yo estoy buscando primeramente en mi vida, caminaré en las obras de justicia. Si yo estoy buscando en el Hijo y si estoy en el Hijo y si estoy perseverando en el Hijo, te hago la pregunta, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano que estás buscando al Hijo, que estás en el Hijo, que estás metido en el Hijo, que estás preguntándole al Hijo, que estás consultando al Hijo, ¿no vas a caminar en justicia? ¿No será enderezado nuestro corazón? ¿No serán limpiados nuestros caminos? ¿No caminaremos en justicia si entramos en el Hijo? ¿Quién que haya entrado en el Hijo podrá decir no está caminando en justicia? Y vuelve otra vez el antiguo dilema. Sí, Cristo ya vino en mí, ya está en mí. Sí, yo estoy, ya Cristo está en mí. Si tú recibiste a Cristo, ya está en mí. Pero hay un proceso en mi vida hacia la madurez que habla de Cristo en mí, pero también yo en Cristo. Yo en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, camino en justicia. Voy cumpliendo todo lo que Dios demanda de mí cada día. Germancito. Mire que el Señor el Señor conoce nuestro corazón, ¿no? Y Él sabe que nuestro corazón tiene esa tendencia en nosotros mismos a querer aferrarnos a lo que nosotros podamos alcanzar. Yo recuerdo que en el episodio que habla sobre la transfiguración, el Señor se les manifiesta a estos tres discípulos como Dios, dice que una luz resplandeciente, y después de eso dice que aparece en Moisés y Elías, pero ya el Señor se les había revelado como Dios. Entonces, ojo, porque nosotros teniendo el Espíritu de Dios, nosotros habiendo sido salvos y alcanzados por el Evangelio, nosotros sabemos que el Señor es Dios, es el Hijo de Dios, pero es parte de esa deidad, de esa Trinidad. Pero como cuando están ahí en esa aparición de Moisés y de Elías, les da esa instrucción clara. O sea, lo que representaba, nosotros sabemos lo que representaba y lo que representa para los judíos Elías y Moisés, porque Moisés pues representaba la ley, Dios dio la ley a través de Moisés, Dios sacó a su pueblo a través de Moisés, y lo que representa Elías como los profetas, dentro de los profetas, pero como el mismo Padre tiene que ordenar el corazón de estos hombres y decirle, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, como la completez de todas las cosas están es en el Hijo, aún sabiendo la connotación espiritual que tenían estos hombres, dice, a él oíd. O sea, finalmente en Cristo, y lo recuerdo ahora, él dice que en él fueron creadas todas las cosas por él y para él. Entonces, todas las cosas están reunidas en Cristo, las del cielo como las de la tierra. Entonces, creo que en la medida que nosotros vamos entendiendo eso, miren, y el Señor lo sabe, aún sabiendo que el Señor es Dios, pero todavía en nuestro corazón está esa tendencia y cómo el Padre nos tiene que como volver a encaminar, venga, ya había sido revelado que la deidad del Señor, pero con todo y eso todavía estaba esa tendencia. El Padre les dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Que el Señor sabe nuestro corazón. Hoy nos enseña